En medio de la vorágine, respecto a la discusión sobre el reconocimiento o no de los derechos de los homosexuales por la sociedad civil, queda de lado una cuestión de suma importancia, principalmente para quienes profesamos el cristianismo. Esta opinión no procura crear discusión sobre los derechos o sobre la doctrina bíblica, sino sobre la actitud que deberíamos tener al confrontarnos con la realidad de personas con orientaciones sexuales hacia su mismo género y que buscan con corazón sincero al Señor Jesucristo. Ya en Estados Unidos y otros países, la respuesta de grupos evangélicos menos conservadores ha sido el formar iglesias para homosexuales. Dentro de su norma de fe, establecen que fue Dios quien nos creó con tales condiciones y por tanto Él no los rechaza como sí lo hace el resto de la cristiandad. Es imposible no pensar en aquellas iglesias formadas por negros, chinos y otras razas que funcionaban a finales del siglo XIX y hasta bastante avanzado el siglo XX, pues los grupos blancos, dominantes en la sociedad occidental, no permitían la mezcla racial en sus congregaciones. Estos utilizaban pasajes bíblicos para fundamentar doctrina bastante convincente en aquellos años y poder enseñar la segregación como algo bueno. Organizaciones como el Ku Klux Klan se formaron y crecieron bajo la sombra de un evangelicalismo ultraconservador a partir de 1865. La historia descarta de plano esta opción para hoy. La otra respuesta es la que en términos generales se ha estado dando en nuestras iglesias: el rechazo silencioso e hipócrita cuando nos toca compartir con un homosexual. Silencioso porque se evita hablar del tema incluso en nuestras casas. No queremos generar discusión sobre cómo se deben recibir a las personas homosexuales que se acercan a nuestra iglesia, e hipócrita porque con solo mirarlos nos resultan chocantes por su forma de vestir, hablar o actuar, y sin embargo les decimos bienvenidos, como si tuviéramos oprimido nuestro riñón derecho con el cañón de un revólver. Y si uno de nuestros hijos o hijas está cerca de esa persona, casi de inmediato les llamamos a nuestro lado para que no se contamine. No faltará por ahí la señora de la limpieza que una vez terminado el culto se esmera en limpiar con cloro y buen desinfectante el lugar que ocupó semejante visita. A Jesucristo se le hizo una pregunta directa: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, versículos del 36 al 40. Luego, el apóstol Juan reforzó la enseñanza cuando escribió: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primero de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dentro de los círculos cristianos hemos escuchado y repetido en muchas ocasiones que Dios ama al pecador, pero que rechaza el pecado, y eso es cierto. No obstante, pecado también es el robo, la mentira, la fornicación, el adulterio, el egoísmo, la avaricia, la glotonería y otros. ¿Soy yo acaso mejor que el homosexual que busca a Cristo? ¿Cuántas veces toleramos sin problema alguno al avaro que nunca comparte lo que tiene con los pobres de la iglesia? ¿Cuántas veces tenemos en estima al mentiroso o al murmurador, hablando de él o ella, que solo es una debilidad con la que debe luchar? El homosexual es tan pecador como el mentiroso, y el mentiroso es tan pecador como el homosexual. La Biblia dice que todos somos pecadores, así, sin mucho adorno. La diferencia entre uno y otro es que según nuestra perspectiva, uno de ellos es escandaloso y el otro no.
pero ante Dios solo existe el pecado, que es la desobediencia a su voluntad, y por lo cual vino Cristo a morir en la cruz. Ciertamente Jesucristo tiene razón cuando señala que todos somos iguales, por lo que nadie es mejor o peor que los demás, que todos podemos ser objeto de su gracia y de su misericordia sin importar nuestra condición en el momento que tomemos una decisión personal para recibirla. La actitud correcta debe ser la de recibir al homosexual en la iglesia como cualquier otra persona necesitada de Jesucristo como su Señor y Salvador, y hacerlo sentir realmente bienvenidos en la congregación. Queda como labor directa del Espíritu Santo en su soberanía realizar los cambios que considere necesarios en el individuo para que pueda alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo en su vida. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a los demás, pero sí tenemos el poder de cambiar nuestra actitud ante quienes necesitan a Cristo como nosotros también lo necesitamos.